¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente es un gusto enorme saludarte en estos episodios de podcast tan interesantes denominados La visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un privilegio el estar grabando estas interesantes, digamos, expresiones de la ciencia. 17 capítulos que ya estamos cerrando prácticamente la grabación de todo el contenido de este libro que se dividió en 3 tomos y que además viene de un seminario organizado por la doctora Itzel Arriaga Hurtado, y es para mí de verdad un privilegio el poder encontrarme con personajes tan importantes en la cultura, pero hoy me acompaña un arquitecto, doctor platícanos, doctor En diseño. en diseño, pero además eres experto en accesibilidad universal, ¿verdad? Jorge Esteban, ¿cómo estás? Esteban Jiménez. Perdóname, yo ya te estoy cambiando el nombre. Esto lo voy a editar, ¿eh? Hagan de cuenta que no pasó. ¿Mm? ¿Yo por qué te dije Jorge? Este, si quiere. Ok, está conmigo Esteban de Jesús Jiménez. Él es arquitecto y bueno, pues se preguntarán qué hace un arquitecto aquí. Platícanos, Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido. Cuéntanos primero, ¿cómo se llama tu capítulo? Muchísimas gracias. Y bueno, en primer lugar, agradezco el espacio, Ajá, agradezco la oportunidad de poder estar en este agradecidos lugar nosotros, ¿no? y además que es un tiempo, es un medio por el cual se puede difundir los hallazgos de las investigaciones y que al final la intención es que puedan repercutir, tener un impacto real en la sociedad. Y Ujú, sin duda, esos espacios son de mucha ayuda y así suman es. bastante. No, y sabes que traemos una sinergia bien interesante, porque como dije hace un momento, pues esto viene de un seminario, ¿no? Donde participaron en varias mesas de trabajo, se transforma después en unos capítulos para un libro, ¿no? Y, Sí, y ahora este podcast que editorialmente es Libres presenta con el contenido que cada uno de ustedes viene proponiendo y viene presentando para conocimiento de toda la comunidad científica. Entonces, correcto. Esteban, Ok. ¿por qué escribiste este capítulo y qué hace un arquitecto, eh, ¿no? en este tipo de investigaciones? Cuéntame. Gracias. Bueno, les voy a platicar el título. El título del capítulo se llama El derecho a la ciudad y accesibilidad universal. Sí. Análisis de su incorporación en planes de desarrollo municipales. Ujú, Entonces, ¿qué es un arquitecto? Bueno, la tarea de manera general de un arquitecto tiene que ver con el diseño, con los espacios, se involucra en las ciudades y los espacios, las ciudades, las viviendas, los espacios públicos son transitados por todo el mundo, o eso tendría que ser. ujú, Y justamente aquí nos metemos a la parte del derecho a habitar la ciudad, ujú. de que todas las personas, independientemente de sus características, de su edad, de su género, de sus condiciones físicas, puedan disfrutar la ciudad, sentirse seguros. Entonces, les voy a platicar un poquito Sí, justamente del derecho a la ciudad. sí, esto Ese- suena muy interesante. sí, Y suena muy interesante y escuchado en un doctor en arquitectura. Gracias. Sí, el derecho a la ciudad surgió hace ya varios años. De hecho, Ujú, hubo un autor francés, Henri Lefebvre, o algo así se pronuncia su nombre, Lefebvre. Él habló sobre las inconsistencias que había en los espacios, en el crecimiento de las ciudades. ujú. Y decía, no es posible que el mismo lugar lo puedan experimentar de manera muy distinta personas bajo diferentes condiciones. Y empezó a analizar justamente las desigualdades. Empezó a ver cómo se priorizaban algunas cosas sobre otras. Ajá, Cómo había atención, por ejemplo, estaba la revolución industrial, él nació por 1900. ujú. De hecho, si no me equivoco, él falleció en 1991, algo así. Entonces tocó ese boom de la revolución Que industrial. además era una época donde se generaron o se crearon muchas ciudades, ¿no? Sí,
Sí, y los vehículos empezaron a multiplicarse Sí, por todos claro. lados, Ujú, y entonces aquí empezó a surgir un efecto. Se le empezó a dar prioridad a los vehículos sobre los peatones, sobre ujú. los de a pie. Pero entonces nos ponemos a pensar, ¿quiénes son los que ¿Quién era el tenían importante? vehículos? Sí, Claro. claro. Y entonces es bien interesante que decía, a ver, ¿cómo es posible? Y eso lo vemos al día de hoy en las ciudades, que un vehículo transita de manera horizontal, o sea, un medio motorizado, y una persona, una mamá, por ejemplo, embarazada o con un bebé en brazos, carriolas y demás, tenga que cruzar puentes, subir escaleras, ser vulnerados o vulnerables en el cruce. O alguien que no puede caminar, que trae una Claro, silla, ¿no? claro, o sea, todo ese tipo de personas, o bajo diferentes condiciones, tengan que subir varios escalones. Y no solamente el esfuerzo físico, la inseguridad, las condiciones, son muchos factores que obligan a las personas a hacer eso, mientras quienes tienen vehículo, pues no pueden, no se preocupan. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a visibilizarse y empezó a surgir o a tomar fuerza justamente este concepto de derecho a la ciudad, en una atención justamente a las vulnerabilidades, a la Ajá. justicia, Ujú. y se fue retomando, se fue considerando por diferentes instituciones y demás. Entonces, el capítulo aborda justamente ese derecho de todas las personas. Ok. Y uno de los rubros, eh, o de las áreas que de manera transversal esta es la accesibilidad universal. Oye, Ajá. Esteban, ¿y cómo te surge a ti este interés por estos derechos? Porque normalmente vemos la formación de un arquitecto y lo hemos platicado, ¿no? De somos muy cuadrados de pronto en me voy a dedicar a esto y esto es lo que debo de saber y esto es lo que debo de aplicar, estos conocimientos, ¿no? Como para, vemos, así te lo digo, la profesión como un modo de subsistencia, hasta económica, pero no como lo ven ustedes en estos capítulos, como una manera de, me voy a lo mejor a disasociar de mi formación, pero la voy a complementar con otras cosas, ¿no? Sí, es bien interesante porque justamente hay que puntualizar esa cuestión que la accesibilidad universal no es un complemento, cosa que se nos enseñó, al menos en mi generación y creo que por muchas Es lo que generaciones, hemos comentado. se nos, Ajá. se nos ha puesto como un plus. Yo me acuerdo en la facultad Sin perspectiva de derechos humanos. claro, o sea, a mí se me decía en la facultad, vamos a diseñar una vivienda, o vamos a diseñar un hospital, o esto o aquello. Pero había maestros, uno o dos, que de repente decía, bueno, pero vamos a hacer algo. Vamos a tomar en consideración que esta persona la va a habitar perdón, este espacio, esta vivienda, Ujú, va a ser habitada por una persona en silla de ruedas. ujú. Entonces, hay que tomar consideraciones. Y esa es la metodología y la forma de enseñanza que por muchos años ha permeado la educación en arquitectura. Pero llegas al punto donde decir, a ver, tú diseñas una casa para una persona tipo de 25, 30, 35 años, Ajá. que no le duele la rodilla todavía, que no tiene, pues, alguna Easy pues. complicación. eh, y que dices: "Okey, está invirtiendo su patrimonio, miles, millones de pesos, está invirtiendo sueños, tiempos, horas extras en el trabajo, vacaciones privadas y demás, para construir un patrimonio". Y de repente, pues bueno, ocurre algo, tiene un accidente o simplemente, ¿no? La edad avanzada que a todos nos va a llegar si seguimos aquí, y decir: "Bueno, ya no puedo usar mi vivienda de la misma forma". Ujú. Entonces, el arquitecto tiene que diseñar no tomando a la accesibilidad como un plus, sino como parte Un intrínseca. Claro, o elemento sea, de los principales. esencial, o sea, como parte natural del diseño. Y entonces, cuando diseñamos así, evitamos muchos dolores de cabeza futuros. Ujú, Y entonces, cuando la arquitectura se entiende, como un elemento que tiene que ser inclusivo de raíz. ujú. Y es ahí donde tomamos a la arquitectura y al diseño como esa parte de derechos, Ok. que las personas sepan que tienen el derecho a vivir la ciudad, a que si van a invertir en un Que sean arquitecto, en un inclusivas y patrimonio, ergonómicas. claro, o sea, que sepan que Ujú. es parte de lo que están ¿Y los pagando. gobernantes saben esto? Los presidentes Te voy a municipales, decir algo, alcaldes. Dora,
A veces el discurso político orilla a ciertas cosas, Mm, y con un desconocimiento, lamentablemente. O sea, si el discurso político durante hace muchos años el discurso era sustentabilidad, y entonces ustedes veían botellas o envases de plástico que tenían colores verdes. Ah, ya es sustentable. Y no, o sea, ¿pero por qué? Porque es lo que estaba de moda o vendía. En este sentido, la accesibilidad, ojalá que no sea así, pero se ha mantenido como una forma o bandera de inclusión para discursos políticos. Pero a la hora de decir, bueno, ya estoy acá, podemos tener esto, dedicar un presupuesto acá y acá, llegan las realidades. Y muchas veces, no quiero decir que todo sea por falta de intención, pero sí muchas veces por falta de conocimiento. Puede haber muy buenas intenciones, pero si no se tiene un claro, conocimiento, nos vamos a equivocar y vamos a diseñar claro. cosas erradas. No, sí, sí, totalmente. Hay que ver nada más las colonias y las casas de los años 70, ¿no? Pero bueno, cero que Sí, ver. sí, Ok, bueno, pues vamos a entrar en materia y me gustaría que me dijeras, Esteban, ¿cuál es el eje central de este capítulo que tú escribiste? ¿Y por qué ok. consideras que es un tema urgente o relevante dentro del estudio de la violencia y la vulnerabilidad estructural que de entrada, bueno, pues celebramos que este, este, este capítulo sea pues como multidisciplinario también, ¿no? Como algunos Sí, otros que hemos tratado. gracias, doctora. Pues el tema central en ese sentido es justamente ese derecho a la ciudad y retomar o tomar a la accesibilidad universal como parte fundamental para que ese derecho a la ciudad pueda verse plasmado en la realidad. Ujú, ¿Por qué? Ya mencionábamos hace unos momentitos sobre el discurso. O sea, y puede haber muy buenas intenciones y demás. A veces creemos que la violencia se vincula, sobre todo me imagino en la parte de derechos, ujú, y la abogacía y esta área, ujú. pensamos que solamente se limita a la parte de malos tratos, malas palabras, tal vez llegar a otros tipos de violencia, pero también estar en una ciudad, en una casa, en un espacio no diseñado o que vulnere derechos es otra clase de violencia. Pero ¿qué sucede aquí? Que se normaliza. Por ejemplo, una persona adulta mayor en su vivienda, eh, tal vez una ventana corrediza puede ser fácilmente desplazada por cualquier persona, pero en su vivienda hay obstáculos, tal vez falta de mantenimiento, lo que sea, Ujú, los no le dan y entonces hacen que una persona adulta mayor se vuelva dependiente de otras y personas vulnerable. y vulnerable dentro de su misma casa. Ujú, Vamos a irnos a una esfera más grande, a la ciudad. Eh, no es lo mismo, o sea, el derecho a la ciudad nos habla de esa equidad y justicia. No es lo mismo que tal vez yo salga a las 12 de la noche en la colonia Roma o el Pedregal o algo así a una tienda, dices: "Ah, no pasa nada", que si salgo aquí en una colonia peligrosa a esa misma hora, dices: "No, no salgo", o sea, no se puede disfrutar la ciudad de la misma manera. Y tal vez aquí no estamos hablando de un poder adquisitivo, o sea, un espacio sí puede tener sí, o sea, un espacio público puede tener pisos de mármol y demás en lugares ujú. muy, económicamente altos, Sí, claro. y en otro lugar tal vez no, pero no es ese la situación, o sea, no es la economía, sino lo que se hace, o sea, con los recursos. Por ejemplo, en un lugar puede haber 10 luminarias en una calle, y Ujú, en otro lugar las mismas, pero sin focos, ujú. sin mantenimiento, Ajá, ¿no? fundidos. Entonces, no es tanto el dinero, sino qué se hace con lo mucho o poco que se tiene Ok. para atender. Entonces, Yo creo que, exacto, es una inadecuada administración de administración. recursos, ¿no? Correcto, y al final del día genera también esa cuestión de violencia a los que vivimos la ciudad todos los Sí, días. a los que andamos circulando luego en la noche sin luz. Sí. Bueno, y Esteban, desde la perspectiva que tú quieras, ¿no? Aquí ya podemos hablar de la social, de la jurídica, Ujú. de la histórica, de la política. ¿Cómo entiendes este concepto de memoria histórica y qué papel juega en la construcción de justicia y reparación de daño en el capítulo que escribes? Ok. Bueno, en cuanto a la memoria histórica,
sí es todo lo que ha pasado, ¿no? Valga la redundancia, históricamente, no tanto como un hecho histórico en sí, sino Ujú, los efectos que han tenido. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de ciudades, uno se puede poner a pensar, bueno, cuando se diseñaron ciudades, calles, ¿qué tanto fue considerada la población en general o la ujú. diversidad humana que existe? Eh, me voy a ir a muchos años atrás, por ejemplo, cuando se construyeron los templos, Ujú. 1500, 1600 y demás. Por ejemplo, hay una memoria histórica muy fuerte porque quienes construyeron los templos, que ahora son catedrales, iglesias y demás, la mano de obra fue indígena. Entonces, les decían a los indígenas, ¿sabes qué? Ya no es Tlaloc, ahora es San Judas, o no sé, me voy a inventar nombres. Ya no Sí, es el sí. Cristo de Chalma, ahora le vamos perdón, ya no es el Dios de las cuevas, el Chalma, Ajá. Malinalco, ahora vamos a llamarle el Cristo de Chalma. Y destruyeron templos y con esas mismas piedras y manos de obra Construyeron construyeron las otros iglesias, templos. otros templos. Y es bien curioso porque arqueológicamente dentro de muchas figuras o esculturas religiosas, digamos, de España, hay figurillas eh, prehispánicas. O sea, para que las personas cuando decían, voy a adorar esto, realmente ellos decían, voy a adorarle adentro, ¿no? Y las figuras, las pinturas, las esculturas que hay tienen esos rostros indígenas. Entonces eso trajo durante muchos años una, como un dolor hacia los pueblos originarios. Y, Sí, y claro. bueno, ya después hubo toda esta mezcla y demás, ese sincretismo. Pero bueno, eso fue hace muchos años. Van pasando los tiempos, van las ciudades y de repente decimos, bueno, cuando diseñamos, se consideró a personas con discapacidad, Ajá. se consideró a las infancias. ¿O sabes qué te pasa? Que vas a otra ciudad. Simplemente vas a Europa, vas a, no sé, algunas ciudades de Sudamérica y dices, ¿por qué no tengo esto en mi ciudad? Así, Sí, sí. ¿no? Ahorita me acordé de una película que se llama Lucy, no sé si la han visto, Ujú, donde hay una parte que justo ahorita que estamos platicando de ir haciendo el recorrido histórico de las ciudades, hay una parte donde en la película de Lucy sale el famoso Broadway, ¿no? La calle de sí, Broadway de Nueva York, y aparece en todas sus etapas, ¿no? Incluso desde que estaban los indios. correcto. Y me imagino que un poco es echar a volar esa imaginación, ¿no? De tu ciudad cómo fue. Y uno ve fotos, por ejemplo, de Toluca, que es donde nosotros vivimos, de los años 1900 y pues cero que ver lo que Sí, vemos ahora. Y yo creo que hemos ido en detrimento de los derechos humanos, en esa... Y lo que ahora llaman la famosa gentrificación, ¿no? Que pues también, digo, al final las ciudades se tienen que modernizar, es entendible, pero no se, no, pues se conculcan los derechos, ahorita que estás contando todo esto, a raíz de intereses económicos o políticos o de sí, toda índole, excepto la visibilidad de sí, los derechos que están violentando. sí. Ahorita, doctora Leti, que comentas esto de la gentrificación, es uno de los puntos que también Henry, este francés que platicamos al inicio, Ujú. toca. Y lo vemos bien, muy, muy, muy cercano. Por ejemplo, municipios como Metepec. O sea, vemos cómo en Metepec estos terrenos grandes que eran herencias de otras personas, se cultivaba maíz y otro tipo de cosas, eh, se empieza a encarecer porque vienen muchos de la Ciudad de México a vivir a Metepec. Se empieza a encarecer y entonces, junto con ese encarecimiento de la vida, se encarece el suelo y se encarece el pago predial y los impuestos y Ujú. las compras. Entonces hay Otra personas vez es, que dicen, es que yo ya no puedo pagar acá, o sea, es carísimo. voy a migrar, ¿Qué terminan haciendo? migrando. Vendiendo, Ujú. exacto, vendiendo sus terrenos a eh, empresas inmobiliarias, construyen y demás, y ellos salen y se van a las afueras. Y entonces, junto con ese alejamiento del centro, Qué fuerte, ¿no? viene bueno, ¿cómo me voy a trasladar? Y ahora, si yo antes compraba mi mercado aquí caminando una cuadra, ahora me tengo que trasladar en Sí, es un camión. cambio de vida Sí, totalmente y una afectación a todos los derechos sí, inherentes a esas personas. sí. Bueno, y en este capítulo que escribiste, ¿cuáles son las instituciones
internacionales o regionales que analices y las limitaciones que encontraste Ujú. en este estudio o los Las desafíos, ¿no? limitaciones o desafíos. Tenemos un ratito nada más, ¿verdad? Porque si no nos aventamos 5 horas con No, esto. no, no, Ok. no, bueno, Bueno. si tenemos un ratito. Bueno. De manera muy A ver, puntual. yo les he dicho Ajá. a todos los escritores de este libro, yo creo que ustedes deberían de escribir un libro, no un capítulo. Todos, ¿eh? Porque son temas que de verdad no tienen desperdicio y pues bueno, ojalá que más adelante lo hagan, ¿no? Sí. O lo estén haciendo, ¿no? Sí, 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 así es, doctora. Pero bueno, así brevemente. Instituciones, podemos ir desde las más conocidas a Ajá. nivel internacional, la ONU, la OMS, ONU Habitat y demás, que sí hablan y retoman, o sea, si nos metemos a leer lo que han escrito, eh, lo que han producido, lo que han establecido y que podemos encontrar en la web, podemos encontrar que ya hablan justamente de este derecho a la ciudad. Pero existe una gran limitación, o para decirlo bonito, área de oportunidad, que es esta brecha tan grande que existe entre el discurso y la realidad. Porque es bien padre y bien fácil decir que todos sean felices, Ay, que, sí. que, que todos tengan seguridad. Y yo lo digo, sí, qué padre, ya lo dijo y es plausible. O sea, a mí se me hace, la verdad, yo estoy un poquito como con ese discurso de decir, a ver, tantos recursos recibe la OMS, Ujú. recibe la ONU para dar recomendaciones. Es Ajá. mejor yo o sea, Pero, las pero a recomendaciones, ver, las recomendaciones las pueden dar, pero y sí, el chiste es que las y apliquen. México puede firmar y puede meter, Ujú, pero no hay sanciones. ujú. O hay sanciones muy de discurso, pero No realmente son vinculantes. no. Y si no hay eso, entonces no hay una obligación real, y ese es un hueco bastante grande. Y además no hay una información en la ciudadanía de esto que estás comentando como para que levantemos la voz y diga, pero ya lo están haciendo ustedes. Como para que levantemos la voz y exijamos, ¿no? Las autoridades. Fíjate, no me acuerdo a ciencia cierta, es en la Ciudad de México. No me acuerdo el documento, pero habla justamente de ese derecho a la ciudad y dice que es garantiza, o sea, que la ciudad garantiza, y a mí se me hace un verbo bastante fuerte, o sea, Ajá. garantizar. Yo creo que aquí se Es puede como una decir, promesa que no vas a propones cumplir. o Suena buscas, así, ¿no? o ajá, o haces Procurar, procurar, ¿no? exactamente, Pero ese de te voy a garantizar y a la mano no te cumplo. pero suena bien. No, pero por eso luego los políticos no tienen éxito en sus trascendencias, porque pues los eligen para un periodo y después ya nadie los quiere Sí. volver a ver, Sí, ¿no? o sea, en el discurso sí se habla Sí, mucho de los derechos ujú, humanos y demás, ujú. pero aterrizarlos es un reto. ¿Y nos puedes compartir algún caso, historia o experiencia, ¿no? Que a tu juicio ejemplifique el tema que abordas en tu capítulo. Ok, sí. Por ejemplo, podemos hablar Podemos hablar 8 horas de sí, esto. también. De manera muy puntual. Incluso vuelvo a retomar lo del desconocimiento, porque se puede hacer mención de obras que se están haciendo. Por Ujú, ejemplo, poner un piso podotáctil. Ah, qué padre, ¿no? Y para personas con discapacidad visual en las calles. Sí, pero si se pone mal, no ayuda. Por ejemplo, la pareciera básico, pero puede llegar a pasar, que ponen el piso podotáctil pegado a la línea de fachadas. Una persona va con un bastón ocupando la mano derecha y ajá, va bien. Eso si no hay rejas salidas y el medidor con la reja de protección y demás, bueno, va bien. sí, sí, sí. Pero cuando vas del otro lado y él ocupa la misma mano derecha, No, ya no ya no. da. Entonces, ok, podemos hablar de eso, pero sigue manteniéndose la vulnerabilidad, aunque se está queriendo hacer, se sigue manteniendo. Señalética, puede haber mucha señalética, pero si no tiene cognitivamente los elementos necesarios, contrastes, tipografía, un montón de cosas, la vulnerabilidad estructural se sigue manteniendo. Claro. O sea, es una fachada nada más. Ujú, ujú. Y también, ¿nos puedes compartir la metodología que empleaste en esta investigación o Ujú. o el enfoque teórico también que usaste en esta investigación, así como las ventajas que encontraste en la aplicación para el estudio de este fenómeno? Ok,
Sí, en cuanto a las teorías, pues es la teoría del derecho a la ciudad, que Ujú, involucra diferentes condiciones y ambientes que nos van a establecer áreas o indicadores que tenemos que seguir para ver si se puede cumplir ese derecho a la ciudad. Entonces, ujú, en teorías hablamos del derecho a la ciudad y hablamos también de la accesibilidad universal como ese marco general para poder analizar. Es decir, cuando hablamos de accesibilidad universal, eh, digo, afortunadamente, al día de hoy ya hay muchos autores que hablan sobre esa gran gama que incluye la accesibilidad universal. Ya no es solamente un piso podotáctil, ya no solamente es una banqueta continua, ujú. sino implica muchas cuestiones. Entonces, desde la accesibilidad universal, ver si se están, si se pueden atender los indicadores que nos marca la teoría del derecho a la ciudad Ujú. para cubrir este enfoque de derechos, para Sí, que no claro. haya esta vulnerabilidad. Se revisaron normatividades, atendimos, se vieron diferentes planes de desarrollo. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo es un instrumento que nos ayuda, el plan de desarrollo municipal y demás, Sí, ya no el nos nacional. orienta ajá, a saber cuáles son las prioridades del municipio, a qué se va a atender, si hay recursos, a qué áreas se van a ir esos recursos, Sí, si claro. hay capacitaciones, qué se va a capacitar. El plan de desarrollo nos da una guía, no solamente de lo que se va a hacer, sino de los intereses y del conocimiento que hay de quienes desarrollan ese plan de desarrollo municipal. Pero si en ese plan de desarrollo no hubo un involucramiento de personas con discapacidad, se van a considerar cosas desde lo Por lo que, menos que los tomen en cuenta, claro, o sea, inclusive a lo mejor no el involucramiento, o bueno, o que haya una junta, sí un diálogo para para... que compartan experiencias. Exacto, sí, porque yo puedo decir, yo creo que No, ellos no hay necesitan nada esto. como que, Sí, yo creo que ajá, esto, aquello. Por ejemplo, decían de una persona de talla baja. Ay, es que no hay zapatos. No, cómprate zapatos de niños. Y cuando escuchas a una persona de talla baja hablar del sufrimiento que es, porque la morfología del pie no es lo mismo, no es la misma, el volumen no es el mismo, la forma de pisada no es igual. Entonces alguien puede decir, ah, pues que se compre zapatos de niño. Pero cuando escuchas la voz de quien es persona de talla baja, te va a dar nos va a dar una cátedra de lo que de la realmente tontería que necesita. estás diciendo, Sí, ¿o no? sí, y así muchas veces se generan planes de desarrollo Ajá. que cuando los ve o los analiza alguien que ha sido vulnerado históricamente, pues dice pues no me sirve, no me siento parte de esto. No, pues sí, está complicado, ¿eh? Muy Sí, complicado, pero es interesante leer todo esto, conocer esto, escucharte. Y bueno, pues hacer énfasis en que es muy necesario, como dijimos al inicio, pues muy necesario y urgente que esto pues sea visible para las autoridades, ¿no? Y para, ojalá, como les he dicho en otros capítulos y te lo comento a ti también, pues ojalá que lleguen a altos niveles en foros importantes donde verdaderamente la gente que toma las decisiones lo tome en consideración. Suena un sueño guajiro, pero ahorita nos vamos a enfocar en esta fase ahora de difusión de todo esto, pues que sí le llegue a mucha gente, ¿no? correcto, sí, sí. Esa es la idea de este podcast y de todo este trabajo. Oye, bueno, y pues tú eres arquitecto, doctor en arquitectura y experto en estos temas, pero en relación a a las normas internacionales y Ujú, la realidad social. ujú. ¿Qué tanto hay diálogo ahí? ¿Cuál es tu percepción acerca de la norma no tiene nada que ver con la realidad y viceversa? ¿Hay una brecha? ¿Qué pasa ahí de acuerdo a lo que has investigado? Sí, sin duda, como mencionábamos en uno de los temas anteriores, hay una brecha gigantesca que la podemos, o yo la entendería desde varios niveles. Uno de ellos es el discurso que no dicen cómo poderlo aterrizar a la realidad. Podemos decir cosas fabulosas y tener las mejores intenciones y deseos y demás, y decir, la OMS está a favor de esto y la ONU está a favor de esto. Pero si no se dice cómo y si no se establecen principios reguladores y medibles para saber si está haciendo, entonces pues, no sirve nada, queda en algo utópico, queda
en esa apariencia, Ay, esa película de sí, nosotros sí. hacemos nuestra chamba, quien nos la hace son ustedes. Pero si no hay un camino que nos oriente a decir, tienen que hacerla así, si no hay herramientas de medición, pues entonces no podemos si no hay herramientas de evaluación, pues no podemos entonces tener parámetros. Y hay muchas cosas, por ejemplo, hay muchos manuales, pero los manuales son orientativos. O sea, manuales que me digan, pues es esto y esa, no sé, o sea, es algo que sin las autoridades locales no tienen esa obligación. Es decir, cuando hablas de vamos a hablar de un DRO en Ujú, construcción, que es un director responsable de obra. Cuando vas a hacer una construcción, necesitas la firma de un DRO, si ujú. no, no te autorizan. Y además necesitas un cálculo estructural y memoria de cálculo hecha por un ingeniero estructurista con su cédula de por medio y su firma, porque si no, no te autorizan. ¿Qué pasa con un valuador en un banco o en un juzgado? Necesitamos valuar un bien. Por alguna razón se va a vender, lo que sea. Un valuador, ¿quién lo firma? Un valuador tiene que firmarlo. Cuando hablamos de accesibilidad universal, ¿qué pasa? Pues ay, a ver tú qué sugieres, ¿no? Pues a Ay, ver, no, aviéntate al como, manual como dijiste de. hace un ratito, yo creo que no, espérate, ¿no? O sea, Sí, pues vamos al manual a ver qué nos dice internet. Y ahí vamos haciéndolo como más o menos vemos. Sí, hay algunos reglamentos que nos hablan de pendientes, de anchos mínimos y demás, que sí tienen que cubrirse, pero es un 2% de lo que incluye la accesibilidad ¿y universal. de qué sirve, por ejemplo, que pongan unos, como pasos peatonales para Ah, personas invidentes, ¿no? sí, En el centro nada más. sí, o sea, digamos, las personas con discapacidad visual enfrentan retos Ujú. todos los días y si la ciudad no está preparada es un foco de Sí, riesgo, no, ¿no? pero además el riesgo, sí, sí, o sea, el riesgo es inminente, pero pues, es una vulneración permanente, ¿no? Sí, A sí, los sí. derechos humanos. Y bueno, en tu opinión, Esteban, ¿cuáles son los factores estructurales que perpetúan esta violencia? ¿Qué Ok, es lo que está mal, ¿no? Dentro de este sistema institucional. hay varios puntos. Llamado el derecho a la ciudad, pero... Sí. Uno de ellos es el diseño estandarizado para usuarios típicos. O sea, aquí en México, en arquitectura, muchos años se ocuparon manuales. Por ejemplo, hay uno que se llama el New First, que es europeo. Y hay un catálogo de libros. Es una colección completa. Se llama Plazola. Que nos habla de dimensiones, de medidas, de cosas que tienen que tener los espacios, alturas, anchos, todo eso. Pero resulta que son alturas para un nórdico, no sé, un alemán de 2 metros. Cuando llegas a querer usar ese manual para personas mexicanas que medimos, tenemos una talla menor, pues es que no es ergonómico. Entonces, la estandarización de cosas siguen manteniendo. ¿Por Tiene qué? que regionalizarse. Sí, porque habla de el no escuchar o no poner esa atención. Entonces, bueno, ese es uno. Otro aspecto es la invisibilización de diferentes usuarios. Ya mencionábamos infancias, adultos mayores, personas embarazadas, eh, invisibilización. Otro es no escuchar especialistas en diferentes áreas. Eh, no hay mecanismos de evaluación y de cumplimiento y bueno, la lista puede seguir, pero, pero en general Como son, son, dices, son, son son 8 algunos horas, aspectos, sí. Sí, sí. hablando de esto y que desgraciadamente no son temas tan explorados, pero bueno, esto, insisto, pues tiene que llegar a muchos foros, ¿no? Y Sí. mm, entonces, después de toda esta investigación que has hecho, que, insisto, yo creo que debería convertirse después en un libro, eh, eh, como a qué conclusiones llegas respecto de las transformaciones institucionales que todavía hacen falta, ¿no? Sociales o culturales, para que Ujú. podamos hablar de que existan escenarios de verdadera justicia o protectores de derechos humanos. Sí.
Bueno, uno de ellos, bueno, el primero lo va a mencionar rapidísimo, lo que ya hemos dicho, es pasar del discurso a cuestiones medibles, Ujú. a cuestiones cuantificables, a parámetros que nos evalúen verdaderamente, y entonces sacar esos indicadores para que, pues, para que realmente sepamos cómo está el contexto Ujú. que vivimos. Otro aspecto que podemos estar atendiendo como consideración es, bueno, desde mi área, que es la parte de arquitectura, es que haya una educación real en los profesionistas del diseño, de la arquitectura, de la construcción. Como decíamos muy al inicio de esta charla, que las personas sepan desde un inicio que van a diseñar pensando en todos y en las diferentes edades que a todos atravesamos y condiciones. Que cuando haya un diseño de una vialidad, de una calle, de una, no sé, una rehabilitación de un espacio, sepamos desde la perspectiva de derechos y la accesibilidad universal, Ujú. cómo poderlo hacer. Si vamos, por ejemplo, a los programas de académicos de arquitectura, no hay materias que digan, accesibilidad universal, cuando es parte del diseño, como ya habíamos mencionado. Entonces, yo creo que para poder transformar necesitamos desde instituciones transformar, desde los que tenemos la oportunidad y el privilegio de echar mano en el espacio, Ujú. tener una adecuada orientación. Y otra, ya más social, dejar de ver a las personas desde este enfoque asistencialista, por ejemplo. Así como que les vamos a hacer el Les favor. vamos correcto, les vamos a hacer Ay, el favor, no. no, es su derecho. Ujú. O, o el enfoque médico, pobrecito, O no ¿no? verlos como un grupo así que tienen un valor menor Sí, por sus problemas. infantilizarlos. Exacto. Por ejemplo, hay muchas personas que a través de una discapacidad o condición son infantilizados. Es más, hasta con el trato o el habla, ¿no? De infantilizante, ¿no? O por ejemplo, cuando vas con otra persona, ves a una persona con discapacidad visual, por ejemplo, y estás tú, doctora, por ejemplo, y yo quiero hablar con este acompañante, es un error decir, oye, doctora Leti, ¿puedo hablar con él? ¿Qué me Ujú. dirías? Pues, Pues pues pregúntale a él, claro, a ¿no? mí que me preguntan. Sí, Yo no decido por él. sí, pero son acciones y Ajá. formas a veces Como que no de tienen voluntad propia. ajá, entonces todo ese es un reto que yo creo que hay que estar mejorando y se requiere voluntad. Pero a ver, eso, ahorita lo que estás diciendo es muy valorativo, ¿no? También transformaciones institucionales, pero desde nuestras casas, Correcto. desde la educación, la Sí. formación, hay mucho que modificar, ¿no? Sí, o sea, personas aquí en Toluca, en México, ya personas adultas mayores que si está la fiesta, bueno, tú te quedas, o si vamos al centro y tú no puedes ir porque está difícil. Tú ves en Europa muchas personas en silla de ruedas, bueno, o sea, más que acá. Y no es que haya un porcentaje más alto, eh, hasta te podría decir, es menor, porque muchas condiciones de discapacidad tienen que ver con cuestiones de nutrición, por ejemplo, Ujú. tienen que ver con sistemas de atención a la salud. Ujú. Entonces, seguramente hay menos allá, me atrevo a pensarlo, pero se ven más en la calle. Y sí cometemos muchos errores. Ahorita me acordé de mi padre, que en paz descanse. Mi padre cuando tenía 90 años me decía, llévame a Europa y llévame a Europa. Y yo siempre pensando, no, ¿cómo te voy a llevar? ¿Cómo crees? Si Sí. ya no puedes caminar. Eran mis comentarios. Y hoy digo que equivocada estaba porque en un día que me encontró en mis 5 minutos le dije, vamos. Y Ajá. que me compré una silla de ruedas portátil, increíble, que la recomiendo mucho. La andábamos cargando como equipaje de mano. Armamos un viaje en la agencia de viajes especialmente para mi padre. Guau. Lo llevé primero llegamos a Roma y de ahí llegamos a Madrid y luego a París y de París regresamos a México. Puros vuelos. O sea, hay que buscar la manera en cómo sí ayudarles, pero Claro. no como dices, Infantilizando. no hacerles un favor. Claro. No, no. Yo creo que tengo grandes recuerdos de ese viaje y para mí es un claro ejemplo, pues de que querer es poder. Y ahí nada más hay que generar las condiciones. Sí. Porque sí, efectivamente mi padre ya no caminaba, pero todo el tiempo lo traje en la silla de ruedas, en Ajá. todas las ciudades que te platico.
Bueno, terminamos saludando al Papa. Y qué padre, son experiencias que al día de hoy puedes comentar con mucho gusto, ¿no? Y personas privándose tal vez de una Por este experiencia. tipo de creencias limitantes, ¿no? Sí, Ajá, o de conceptualizaciones erróneas de las personas que sufren estas vulnerabilidades. correcto. No, bien interesante, ¿eh? Ahorita me moviste un poco el recuerdo de lo que viví con mi padre, porque además, interesante decirte, en aquellas ciudades, ¿no? Madrid, Roma, no es el caso de Florencia porque es puro empedrado, pero este, pues casi todas las ciudades ya tienen allá ese cuidado, ¿no? De ya es Sí, por demás, ¿no? la, O en Estados Unidos te subes a un autobús y si hay alguien con silla de ruedas, es obligado que el que conduce se baja, bueno, se le acondiciona un espacio para que pueda subir con su silla. O sea, son cosas que tú sí. dices, ¿por qué no puede estar esto en mi ciudad? ¿Qué pasa, ¿Qué no? crees? Hay un premio que se da a los países de que pertenecen a la Unión Europea. Ujú, Hay un premio de accesibilidad, cada año se les da y ganan los países, tienen un ujú. beneficio económico y todo. Y uno de los países, no creo que fue Luxemburgo, decía que el 99 punto y tantos de los camiones o del transporte público tienen adaptaciones para personas en silla de ruedas. Uno lo lee y se pone a pensar, no, en México estamos igualitos, pero al revés, ¿no? El punto 001 Ay, no, tiene esas adaptaciones. qué pena. Sí. Pero es una realidad, tienes razón. Bueno, ya casi para ir concluyendo esta entrevista tan interesante, a mí me gustaría que nos dijeras, como investigador, qué fibras sensibles te ha tocado el escribir este capítulo y también, bueno, pues, qué aprendizajes éticos te ha dejado el proceso de escribir esto. Ok, doctora. Fíjate, uno de los aprendizajes, bueno, en ese capítulo fue bastante y que se ha sumado a otras investigaciones, es el tema de que muchas personas hacen cosas o tienen voluntad, pero no conocimiento. Y ese es un punto bien importante, o sea, a quienes están en el área del diseño, pero también a los que están en el área de toma de decisiones políticas y demás, necesitan o necesitamos esa capacitación, ese conocimiento, desde qué decisiones tomar técnicamente hasta frases o palabras. Te voy a platicar algo que pasó en una ocasión. Estábamos en una situación, no voy a mencionar más, pero era una No, sí, persona donde habrá cuéntanos todo el chisme. personas con discapacidad visual. Ok. Todas las personas con discapacidad visual. Y Ajá. una parte de la política. Con la intención y dice, a ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Mm, Hablando de las intenciones. Y dices, bueno, o sea, tal vez la idea se entiende, pero no es la forma, ni el momento, ni lo ni adecuado, el ¿no? lugar, ni el Nada, momento. ¿sí? ¿No? Qué Entonces, poco sensible. puede haber intencionalidad, Ujú, pero hay mucho desconocimiento. ujú. Faltan muchas cosas que tampoco yo lo tomo tan a mal. O sea, cuando te empiezas a meter en ese tema, yo entiendo que habrá cuestiones de, por ejemplo, ya no se dice así, ahora se dice persona de pueblos originarios. Que Ujú. ahora se dice Como persona, dices ahorita, persona adulta mayor. con discapacidad, como O personas dijiste, con discapacidad, ¿no? O visual, ¿no? sea, históricamente ha habido una Transformación de transformación. los conceptos. Hace algunos años ir discapacitado no estaba, o sea, era aceptado y tú ves documentos que decían discapacitado. Va evolucionando, se va transformando y ahora o sea, ya no es capacidades diferentes. Y digo, también yo pienso que no podemos ser así como muy no sé cómo decirlo, ¿no? Exagerados en decir, no, no, así no se dice, estás mal. O sea, estamos en ese proceso de Bueno, hay aprendizaje. gente muy así, Sí, sí, pero creo que también tenemos que que no ser comprenden que todavía hay, tolerantes, ¿no? exacto, que todavía no hay ese conocimiento No, y es un ni ese proceso, empoderamiento de la sociedad para realmente claro, manejar estos temas. y yo creo que es como decir, ok, los ves con amor y dices, no, bueno, estamos aprendiendo juntos, vamos en ese camino juntos, y eso me dejó, o sea, la parte política podemos ir como creciendo juntos de la mano. Y un último aspecto que también me dejó es esa responsabilidad desde la parte arquitectónica de diseñar espacios. Ujú. Si vamos a construir, si vamos a diseñar, que sea accesible. Ya, Desde la relajado, elección de sí. pisos, la orientación, la iluminación, Ujú. sea accesible. Si vamos a la parte académica, seamos accesibles. Si vamos a la parte de investigación y demás,
seamos accesibles, ¿no? O sea, ¿para quién va dirigido el discurso, el público y demás? Que pueda ser entendible para todos. A veces, por ejemplo, en la política pasa mucho, ¿no? A mí me va a Sí. meter en problemas, pero No, o sea, no, pues si hay un discurso este es político, como en la universidad, estamos hablando los temas o sea, muy, si hay un de manera muy discurso científica, político, ¿no? si hay un discurso político, ¿quién lo va a entender? O sea, si hay un plan de desarrollo, si Mm, hay un aspecto, lo va a entender quien tenga el bagaje, tal vez, una norma, una ley, y entiendo que desde ese nicho tal vez sea necesario, pero si tú pones a leer esa ley, tal vez a alguien que tenga no el bagaje, el lenguaje que se ocupa, la jerga incluso que se puede ujú. ocupar, pues tal vez no va a entender muchas cosas. Entonces, pues esa responsabilidad de ser accesibles en Pues todo. muy bien, muy interesante. Te ha dejado bastantes cosas interesantes. Ya finalmente te quiero también preguntar, ¿qué te gustaría decirle o dejar como mensaje a quienes lean tu capítulo o a aquellas personas que escuchen el podcast? Y que bueno, pues que sea tendiente a que entendamos la importancia de visibilizar estas memorias históricas y estas Ujú. vulnerabilidades. Ok, pues qué mensaje. Este, pues yo creo, fíjate, Volvemos como al inicio, ¿no? ¿Para qué sí, escribiste sí. esto? Y, Que yo creo que el derecho a la ciudad, o sea, creo que puedo mencionarte tres cosas. ujú. Así luego le digo a mi esposa, no, así le digo, tres cosas, y en el camino me las voy, las voy estructurando, ¿no? Pero ya las Pero, traes, ya las traes. pero una de ellas, fíjate que es transmitir que la ciudad es un derecho de Ajá. todos. A veces normalizamos, es que así es, ¿no? El bache, sí es el bache, y la raíz que ya botó el pavimento, y ni en silla de ruedas, ni en carriola se puede transitar seguro, alguien con baja visión tampoco. O sea, que entiendan que es un derecho, que no es un privilegio, no es un favor, no es una concesión que se está dando, no es un derecho que tiene que estar. Eh, y que los municipios, a través de planes de desarrollo, tienen que hacer. Vale más arreglar una banqueta que pintar de verde o café o amarillo o morado bardas, o sea, vale más, o sea, entonces, De ajolotes. sí, o sea, vale más invertir el recurso en seguridad, en alumbrado público, en generar espacios de uso comunitario, Sí, claro. porque es un derecho. ¿Es tu Para quienes seguridad? Para quienes están en la política, pues se llegó a esos Ahora espacios, sí que tu certeza jurídica hasta cuando vas caminando en la sí, calle. es un servidor público. Ajá. Cualquiera que sea el cargo es un servidor público que está al servicio justamente de la sociedad. Entonces, que las personas entiendan que la ciudad es de todos. Segundo punto, Muy igual bien. para generalizar, Ujú. es lo mismo, que la accesibilidad universal es de todos. Tanto el poderla disfrutar, el poder hablar de ella, el poder investigar de ella. No es un nicho, no es para una persona, no es para algún privilegiado que yo sí puedo tener mi scooter, no es para sectores que puedan hablar, Sí. difundir, investigar, disfrutar, vivir la ciudad, sino es para todos. Ujú, Porque es parte de lo que hace la ciencia y el conocimiento, es ujú, difundir. ujú. Difundir es conocimiento público. Y que todos sepan de esos derechos que tenemos. Reconocerlos Reconocerlos, ¿sí? Y que tengo derechos y también a disfrutar respetarlos. la ciudad. Ujú, Y finalmente, que cuando hablamos de ese derecho a la ciudad, hablamos también de la participación, que se puede manifestar en votos, en ese acercamiento a las instituciones para poder ser escuchados, ¿no? ujú. Y pues, este capítulo del libro tiene justamente ese objetivo, ¿no? Visibilizar ese derecho y ese acercamiento y esa confianza que todos pueden tener para decir, hey, también en mi ciudad y yo también puedo disfrutarla. Yo también puedo caminar con Yo también quiero seguridad caminar así. y con respeto. Oye, está bien interesante este capítulo y como todos los como todos los de esta obra encabezado por Itzel Arriaga. Y yo le hago esta pregunta a todos al final. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que quisieras agregar a este podcast?
Eh, ah, pues creo que fueron preguntas muy pertinentes para el tema. Ajá. Eh, pues creo que no, doctora. Sí, así Creo algo. que, No, lo que preguntaste estuvo bien. creo que estuvo genial. Fue, Yo creo que ajá, cada pregunta dio la pauta ujú. para poder tocar Pues sí, lo que diversos quieres temas. compartir, Claro, o ¿no? sea, y en cada uno de todo lo que traemos en la cabeza, Sí, creo que cada pregunta pudo tener como un hueco ajá. para poderlo mencionar, No, ¿no? y muy bien explicado, muy bien compactado. Yo creo que es un conocimiento muy pleno de lo que nos quedamos en este episodio, porque además, o sea, yo estoy segura que los van a escuchar muchas personas y van a decir, yo no tenía ni idea de que existe esto. Ajá, Ya te sí. perdono algo, doctora. A Me ver. decías algo muy breve. Esta parte actitudinal Ujú, que incluye ese derecho, hablando del derecho de la ciudad, hablamos de espacios públicos y servicios públicos. ujú, Entonces, esta parte actitudinal que igual, ¿no? Se fomenta con capas, primero con visibilización. ujú, Si no se visibiliza, pues no se entiende, no se claro. sabe. Luego con sensibilización Ujú, y luego con capacitación. ujú, Entonces, poder hacer esto para los servidores públicos, ujú. que se comprendan el trato y demás. A mí me tocó ir a una institución, no voy a mencionar nombres, pero híjole, es que este documento no era. No, es que voy a sacar copia. Y dices, es que ellos vienen desde Chalco, desde municipios de 3 horas. No puede ser que no Y tengan dices, ok, la y, menor consideración. o sea, y suponiendo que sí, que te falte uno. Bueno, hay copias, hay acá en internet que te faciliten los medios para, para decir, ok, lo solucionen. Eso pasa mucho en los juzgados, también me voy a meter en problemas. Porque igual hay mucha gente que llega en condiciones, pues no plenas, no al 100, ¿no? Por temas de los que estamos tratando, de vulnerabilidades, y de repente escuchas a un juez, a que además van desde quién sabe dónde, y que además tuvieron que gastar para la movilidad. Y el juez de repente dice, no vino el Ministerio Público, o no vino el DIF, Ah, ¿no? sí. Se suspende la audiencia y se pospone hasta dentro de mes y medio. Y perdón, aquí entramos a un tema, O sea, ya y si quieres así para pasa en cerrar, todas las instituciones. que es la interseccionalidad, Mm, donde es una conjunción, un entramado de vulnerabilidades. ujú. No tengo un poder adquisitivo Donde alto, no hay vivo igualdad. lejos, tal vez soy mujer, estoy embarazada, Ay, no. tengo discapacidad, se suman muchas cosas y sí. No hay Entonces, voluntad. es disfrutar el derecho a la ciudad y a los espacios, es también entender Pues que las personas tienen que atender. sí, claro. Pues nos has dejado un gran mensaje, un gran aprendizaje, mucho que pensar, mucho que reflexionar, como todos los capítulos de este libro están impresionantes. Y bueno, pues agradecerte, Esteban, que hayas otorgado la confianza, pues primero a este grupo de cuerpos académicos a los que pues eran totalmente una disciplina fuera de, pero estás aquí yo creo que es atreverse a meterte en mundos que no son los tuyos, a decir aquí estamos, ¿no? Y eso la verdad Gracias. los felicito a ti y a tu esposa, porque también el tema de ella en el libro es bien interesante. Así es que hay que resaltarlo mucho. Pudiera parecer que aquí solo hay cuerpos académicos de Derecho y de Ciencias Políticas, pero también hay de Arquitectura. Así es que muchas felicidades, muchas gracias, sobre todo por la confianza también a Editorial Mentes Libres de participar en este proyecto que próximamente lo estaremos presentando y que el día que presentemos el libro también vamos a lanzar todos los episodios del podcast. Así es que seguramente va a ser un gran evento en el que estemos haciendo mucho ruido y que cuando estén escuchando ya este podcast la gente ya haya leído sus capítulos. O al revés, que cuando hayan escuchado estos podcasts, se vayan a leer el libro porque van a estar descargables de manera gratuita en la parte de acceso libre a la comunidad científica de la editorial. Así es que pues muchas felicidades por estos logros, por este capítulo también y agradecer a todos los que nos escuchan, como siempre en este podcast, la visibilidad de la memoria histórica, de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Gracias a todos, yo soy Leticia Cisneros y les mando un fuerte abrazo, así como bendiciones. Hasta luego.